Buenos días a todos. Bueno, primero les solicito por favor me confirmen si tenemos sonido, si escuchan bien, si están bien la transmisión, antes de empezar. Gracias, Julián. Perfecto. Bueno, pues siendo parte del cumplimiento de lo que debe ser el ejercicio, pues vamos a empezar con la conferencia. Falta mucha gente, pero en pro de las personas que han tenido el cumplimiento en la presentación, en la asistencia, entonces vamos a dar inicio a la conferencia. Ya veo que llegaron algunos conocidos. Hola Carmen, por ahí te veo. Ginny, Julián, Mario, ¿cómo estás? Hay varios ya conocidos ahí. Alexandra, ¿cómo estás? Entonces, les deseo un muy buen día y voy a compartir la pantalla para empezar nuestro proceso. Entonces, permítanme en un momento, compartimos acá la pantalla. Bueno, me confirman si ven la pantalla compartida, si está todo perfecto. ¿No se está viendo? ¿Qué se está viendo? ¿Y la página de Anos? A ver, dejemos de compartir. Otra vez. Listo. ¿No? Tan raro. Entonces vamos a hacer una cosa acá para poder tenerlo. ¿Ahí ven ya la pantalla? ¿Tampoco? Perdón los errores técnicos que estoy probando. Me dicen acá que no comparte. Por favor, me confirman ustedes si vemos la pantalla específicamente. Perfecto. Si la paso a este lado, ¿se la siguen viendo o me confirma? Listo. Bueno, vamos a empezar. No puedo dejar la pantalla donde yo quería. Me toca trabajarla en este lado, pero vamos a intentar entonces hacer el ejercicio correctamente. Bueno, como parte de nuestro trabajo y de lo que pues tenemos con ustedes como empresa que somos, nos comprometimos a que hacemos capacitaciones constantes a todos nuestros clientes. Hace 15 días hicimos la conferencia sobre actualización tributaria en relación a temas importantes del año 2021. Hoy estamos presentando la de renta de personas jurídicas y más o menos en 15 días estaríamos haciendo, creo que la que más les interesa a todos, que es la de medios magnéticos, ¿no? El esquema o la forma como nosotros trabajamos es una forma para más o menos en la cual no solo es una conferencia. Siempre que hago conferencias o siempre que hago seminarios y demás, la idea del ejercicio es que ustedes puedan automáticamente también tener la posibilidad de tener algún documento, alguna guía, algún instructivo que les permita facilitar su trabajo. Y segundo, adicional a que les permita hacer su trabajo es
la forma o explicarles de pronto la forma como también para los que son clientes, AMC va a realizar las diferentes revisiones desde el punto de vista normativo, en este caso de renta. Cuando veamos medios, pues será desde el punto de vista normativo de medios y etcétera. Entonces, esa es la forma como estaríamos trabajando y revisando, digamos, normativamente cada uno de los elementos. Entonces, el hecho de que hayamos de pronto, digo en cierta forma, en buen sentido, presionado el cierre de renta para efectos de presentación de estados financieros, no implica que no vayamos a hacer revisión de renta. Es decir, ahorita viene la segunda parte, que ya es la presentación de la renta, y en la presentación de la renta vamos a empezar a verificar todo el cumplimiento de cada uno de los renglones que vamos a ver acá, cada uno de los renglones que compone la renta, para que de pronto tengamos fácilmente el acceso y fácilmente la forma de confirmar que se está haciendo una renta realmente apropiada. Esa es la forma y esa es la situación o cómo se asentaría de una forma más apropiada la elaboración de renta, que ustedes puedan tener ese elemento donde van realizando a través de este cuadro pues la confirmación de si lo cumplen o no lo cumplen, si lo están haciendo o no lo están haciendo y si les aplica o no les aplica. Y pues haciendo las observaciones del caso para que las tengan presentes y demás y tengan como un papel de trabajo en su elaboración de renta que les permita en un futuro, 2020, 25, 2000, algo, poder establecer qué fue lo que hicieron en ese momento, porque algo que pasa normalmente es que uno hace la renta y como que a los 2 años, 3 años uno se pregunta, bueno, ¿qué fue lo que hice? Esa es la forma de hacerlo. ¿Cómo consiguen este papel de trabajo? Facilísimo. Van a ingresar, me confirman si ven la pantalla, la página de AMC en este momento. En el chat vamos a mirar. Bueno, yo soy malo para esto, pero aquí ya, sí señor, perfecto. Aquí ya me contestaron que gracias. Entonces, aquí van a ver la página de AMC. Aquí está nuestra firma internacional. En esta parte van a darle clic en descargables y aquí les tengo 2 buenas noticias, digamos. La primera, pues que está lo de renta de personas jurídicas, que es la capacitación que estamos haciendo hoy. Y de una vez van a tener la resolución 017, los formatos del 2020, las resoluciones de medios magnéticos. Perdón, estas son del 2019. Esta fue la resolución que salió en el 2019, que va a aplicarse ahorita para los medios de este año, y el modelo de formatos que siempre subimos. Son los elementos que siempre hemos entregado y los que son clientes ya saben que, entre comillas, digo yo coloquialmente, no podemos vivir sin ese formato. Entonces, eso es básicamente lo que tendrían. El día de hoy pueden bajar sin ningún problema y hacer el seguimiento a lo que vamos a revisar. Sin más preámbulos, entonces iniciemos nuestro proceso. ¿Cuál es la primera parte del tema de renta? Normalmente nosotros cuando iniciamos una renta empezamos a revisar, me disculpan si estoy mirando hacia arriba, pero es que estoy viendo la pantalla porque no me quiso en la pantalla del computador aplicar, entonces es como si estuviera del otro lado. Normalmente cuando hacemos la declaración de renta, pues nosotros, digo coloquialmente, empezamos a ejecutar y a colocar los números y empezar a mirar, pero nos olvidamos de unos elementos importantes que tiene de pronto la declaración de renta. Y hablo de los elementos importantes porque nosotros de pronto no nos damos cuenta, pero la DIAN sí está dándose cuenta de lo que estamos haciendo. Y básicamente, no sé a cuántos de ustedes les habrá llegado ya el comunicado diciéndoles, venga, su declaración de renta comparativa con el año pasado, pues está saliéndose del promedio, se incrementó un tanto por ciento, creemos que usted presentó mal su declaración de renta, corríjala y págueme en exactitud. O de pronto, miramos que dice, su declaración de renta del año pasado, pues la estuvimos revisando y no está con las de los demás mercados, entonces corríjala y pague en exactitud. No sé si le está llegando ese comunicado, pero yo ya he tenido varias asesorías de ese tipo en relación a las comparaciones y los análisis de riesgo que está haciendo la Dirección de Impuestos Aduanas Distritales DIAN. Y nosotros, pues, no lo estamos haciendo. Entonces, tenemos que jugar el mismo juego de la DIAN. ¿Cuál es el mismo juego? Pues empezar a revisar nuestra renta comparativa, a ver cómo nos va en el 2019. Y para poderlo hacer, lo primero que tengo que hacer es revisar mi renta del 2019.
verificar si se presentó adecuadamente, si aparece en la página de la DIAN de forma correcta. Yo, por ejemplo, el caso personal, pues revisando las rentas los impuestos de años pasados, pues nosotros solicitamos una devolución en el 2018 y todavía aparece como si diéramos la plata. Entonces ya hicimos PQR, hemos hecho todo el proceso y ahí vamos en ese tema. Entonces, ustedes saben que la DIAN hoy ustedes pueden tener que no deben nada y mañana puede aparecer de pronto un saldo, porque es un sistema electrónico que pues presenta sus fallas, y lo peor es que la DIAN en tema de tesorería, pues sí ejerce controles y basados en esos resultados. Entonces de pronto usted puede verse inmerso en que le estén restringiendo la cuenta, le estén haciendo el mandamiento de pago y posteriormente el embargo preventivo, con algo que usted no debe. Lo digo porque sucede. Entonces, revisar la renta del año anterior, si realmente se pagó, verificar las firmezas de las declaraciones que tengo para establecerlo. En una devolución que hice este año, fueron a hacer la devolución y no se dieron cuenta. Ojo con esto, pilas con el beneficio de auditoría. Es bueno aplicarlo, pero tenemos que estar pendientes. En una devolución me dijeron, necesito que me haga una devolución. Se empezó a revisar todo el proceso cuando, oh sorpresa, sin saberlo, la empresa aplicó beneficio de auditoría. Y entonces la declaración quedó en firme. O sea, perdieron 465 millones de pesos. Gracias a Dios, quedó mal presentada. Y al quedar mal presentada, pues logramos subsanar el tema, pero si no hubiera quedado mal presentada, hubiera quedado totalmente en firme. No se trasladó, porque fue la del 2018, no se trasladó la del 2019, que también ya quedó en firme, entonces hubiera perdido los 465 millones de pesos el cliente. Todo porque de pronto no revisamos el tema de beneficio. ¿Qué quiero decir con eso? No solamente verifiquen el beneficio de auditoría si yo quiero adquirirlo, o si de pronto yo estoy con saldos a favor, verificar el beneficio de auditoría para establecer que si lo adquirí de forma automática, pues solamente tengo 6 meses de plazo para solicitar la devolución, o en su defecto tendré que aplazarla. Lo mismo pasa con la del 2019 para la del 2020. Verifiquen que del 2019 al 2020, perdón, que del 2018 al 2019, si su declaración del 2019 ya tiene beneficio de auditoría y en el 2020 no ha elaborado su declaración de renta, ya le queda la obligación de arrastrar el saldo. No hay nada más que hacer. Toca arrastrar el saldo y pasarlo, porque no puede solicitar devolución. Ya su declaración quedó en firme, no hay nada que hacer. Esos son los elementos y las revisiones que uno tiene que hacer respecto a firmeza. Elementos formales de la declaración. Voy a empequeñecer un poco acá para poder irles mostrando la normatividad. Verificar los elementos formales. Normalmente pues ya sabemos el tema de que es automática, entonces no tenemos problemas. Y hay un tema importante, la verificación horizontal de la declaración de renta. Verifiquen que los ingresos de un año a otro sean proporcionales, los costos de igual forma, los gastos de igual forma, que la renta tenga una congruencia. Aquí es donde yo era uno de los que cuando estudiaba en pregrado peleaba con el tema de estadística, y pues ahora digo, no sé nada de estadística porque sigo sin saberlo, pero ya veo la importancia de la estadística. Y es que acá, pues si uno tiene un crecimiento, pues obviamente se supone que el crecimiento es proporcional de toda la renta, y no puedo esperar un crecimiento solamente en ingresos, pero en gastos bajos, a no ser que lo tenga debidamente justificado, ¿no? Y que tenga debidamente desarrollado ese tema, porque tenemos que dar cumplimiento al artículo 107 del Estatuto Tributario en necesidad proporcional de casualidad. Entonces es un tema que nos van a cuestionar bastante en caso de una incongruencia entre las dos informaciones, tanto el crecimiento de ingresos como de pronto el decrecimiento o el no crecimiento igual de los gastos, o viceversa, ¿no? Entonces, verificar el tema de la renta horizontalmente para ver algunos comportamientos. En el caso de los temas de establecimientos permanentes, pues el tema de tributación de los establecimientos permanentes, de sus sucursales. Verifiquemos el tema de los contratos o acuerdos de doble tributación. Creo que lo tengo es al final, pero aprovechando ese tema. No sé cuántos trabajarán con España, pero tengan en cuenta aquellos que tienen convenios con España pendientes, porque normalmente uno piensa que porque hay un convenio automáticamente la retención es cero. Y por ejemplo, sorpresa, España genera una retención mínima dentro del convenio,
y pues a veces incumplimos ese tipo de cosas. Contratos de colaboración. ¿Por qué coloco yo contratos de colaboración? Porque seguimos pensando en 2649, seguimos pensando en antes de la ley 1819 en el estatuto tributario, antes de la ley. Y normalmente pues los contratos de colaboración, sobre todo en el tema de cuentas en participación, pues había un oculto y un partícipe. Y el oculto, pues como era oculto, solo esperaba resultados y cuando me llegaba la contabilidad, pues yo generaba el ingreso y listo. Esa era como la operación anteriormente y hablando tributariamente. Después de la ley 1819 eso cambió totalmente y ya se maneja en los contratos de colaboración. Dice que se debe, que yo debo establecer un proceso donde tenga las cuentas aparte y al final los activos, ingresos, costos y gastos los tengo que distribuir en cada uno de sus componentes en la contabilidad de la otra persona. Y lo peor es que norma internacional habla lo mismo. Entonces, en ambos sentidos tengo que hacerlo igual. Y cuando yo veo, sobre todo por eso digo en contratos en cuentas de participación, todavía veo preguntas o todavía veo situaciones en las cuales sigue el oculto simplemente reconociendo el ingreso. Y venga, y es que aquí me toca reconocer el ingreso y ¿cómo hago? Yo digo, pero venga, supuestamente iba cada mes el contador tiene que estar certificando los ingresos, costos, gastos, activos, pasivos, activos y pasivos para ser incluidos dentro de la información de mi receptor y de tal forma él hacer sus cumplimientos formales, retenciones, autorretención de renta, renta, impuestos que tengan asociados de acuerdo a cómo se establezca ese contrato. El tema de ajustes por diferencia en cambio también lo dejo de primeras porque es otro tema que normalmente vemos. Aquí, ¿qué hice yo en el ejercicio? Tratar de verificar cuál es el comportamiento normal de nuestros clientes y de pronto dejarlo como un tema importante para que lo tengamos en cuenta dentro de nuestro proceso. Y en esta parte es importante tener en cuenta que la diferencia en cambio fiscal es diferente a la diferencia en cambio contable. Básicamente, la diferencia en cambio fiscal me establece que yo reconozco la TRM en el momento en que realizo la operación y los abonos a cuenta los reconoceré a esa misma TRM y solo generaré efecto fiscal a la cancelación o pago total de la obligación. Y esa parte es la parte importante que toca tener, porque la norma internacional establece que los activos monetarios se tienen que calcular la diferencia en cambio al cierre de la fecha en la que se informa. Digo la fecha en la que se informa, dependiendo la política contable que ustedes estén manejando respecto a esa parte. Entonces, esa es la segunda situación que vemos. Activos normalizados en el 2020 deberán ser incluidos para efectos patrimoniales en la declaración de renta que se elabore. El elemento de presentación formal, voy a cambiar esto acá y lo voy a poner aquí arribita. Perfecto. Y acá vamos a dejar los elementos formales. Noten una cosa, hay un tema importante que quiero que tengan en cuenta dentro de la declaración de renta. Estos colores amarillos. Cuando ustedes vean los colores amarillos es porque hubo una modificación entre la declaración de renta que se presentó en el año grabable 2019 a presentar en el 2020 y la declaración de renta del año grabable 2020 a presentar ahorita. Entonces, sí hubo cambios y hay unos cambios que son muy, muy importantes a tener en cuenta y en los cuales ya varios clientes de nosotros hemos tenido nuestras reuniones. El viernes tengo una para terminar de confirmar otro tema, porque ya hemos tenido varias reuniones respecto a temas tributarios relacionados con este tipo de cambios, porque sí les va a pegar de pronto en unos temas un poco fuertes. Entonces tengan en cuenta esos amarillos porque es relevante dentro del cambio que se ha generado. Entonces el reglón 27 y el reglón 28 que venían en el año 2019 fueron eliminados. Fracción del año lo tenemos. Perdón, me salté. En el 24, pendientes con el cambio a la resolución 114 del 21 de diciembre de 2020, donde pues establece las nuevas actividades SIU que se generaron, ¿no? Todos sabemos que salió esa resolución y dentro de la resolución pues nos cambian las modificaciones del SIU para efectos tributarios y por lo tanto pues debemos darle cumplimiento a esa obligación. En ese orden de ideas también tengan en cuenta lo del concepto de la IAN 43111, donde dice que yo debo registrar en mi declaración de renta
la actividad con mayor participación que tuve. Y ahí es un tema importante, porque eso me implica, si ustedes lo han hecho, normalmente uno nota que cuando uno saca la actividad, pues sale la primera. Entonces, posiblemente en algunos casos me va a tocar modificar mi root, pues si no cumplo con esta actividad. Y si no actualizo mi root y dejo las cosas diferentes, pues obviamente eso implicaría una sanción de un VT por día de retardo. El de fracción de año, mire este tema, acá, y este me colocó, no mentira, este en el año pasado, renuncia al régimen tributario especial. Es decir, aquellas entidades que son entidades sin ánimo de lucro, que casi el 30 y algo por ciento de nuestros clientes son entidades sin ánimo de lucro, SAL, no contribuyentes, tienen que tener en cuenta esta parte en caso de que no quieran acogerse al régimen tributario especial. Normalmente los centros comerciales que son propiedades horizontales, pues digamos que por efectos de todo el proceso y el cuestionamiento que tiene la DIAN y las entidades por efectos de que es una actividad comercial y no es una actividad comercial, pues optaron por no acogerse a este régimen tributario especial. Entonces son propiedades horizontales, entidades sin ánimo de lucro, pero pertenecientes al régimen tributario ordinario. Entonces es una forma de poder, digamos, pues cumplir con su función, sea cuando ya existen ciertos condicionamientos con la DIAN un poco complejos sobre ese pago. El valor de pago de horas en impuestos, para que lo tengan en cuenta, aquí está el decreto 1.6.5.1.1. Las pérdidas fiscales, y esa es la parte importante que yo quiero de pronto que tengamos en cuenta. Las pérdidas fiscales acumuladas de años anteriores sin compensar. Entonces yo debo tener mi control. ¿Y con qué cruzará esto? Haría la pregunta. Pues con el formato de relevancia de información tributaria. O sea, con el formato que nosotros vinculamos para poder subir la declaración de renta. En esa parte, pues automáticamente ese valor que yo tengo de supuestamente pérdidas fiscales acumuladas, pues tengo que registrarlo en este renglón. Tengan en cuenta dos elementos. La primera, las pérdidas fiscales y la compensación de pérdidas fiscales, porque la compensación de pérdidas fiscales tengo hasta 5 años para poder solicitar ese valor. Y ahí es donde en la planeación tributaria que hagan, digo yo, pues tenemos que ser inteligentes en la forma de ir compensando. Primero ese exceso de renta presuntiva y posteriormente ya ahí sí aplicarle a las pérdidas que tenemos que compensar, que nos da 12 años. Entonces tenganlo en cuenta para efectos, llevar bien ese cuadro, ese control y al final poderlo establecer en el informe de relevancia que tenemos que entregar, incluido con la declaración de renta. En el parte de costos y gastos ya vamos en el renglón, hasta ahora estamos empezando, ya iniciamos en renglón 33. El tema del gasto de nómina, ahí lo aclara el artículo 108 del Estatuto Tributario. Aquí es otra cosa, cada vez que ustedes vean, aquí van a indicar qué artículo posiblemente les puede colaborar o les puede dar el indicio de cómo se debe manejar. Por si tienen alguna duda, alguna confirmación que necesitan hacer, pues van directamente al artículo. Obviamente, esto sin perjuicio de los decretos, resoluciones, conceptos y demás que pueda emitir la DIAN al respecto. Normalmente a veces leemos la norma y de pronto nos limitamos al sustento del pedacito que dice la norma e interpretamos sobre esa parte. Es bueno de pronto verificar qué conceptos, qué interpretaciones han hecho al respecto, de tal forma que uno tenga ya el compendio general, hasta la misma jurisprudencia al respecto nos puede dar un indicio general de lo que puede estar pasando y de tal forma ya generar un concepto un poco más formado. Entonces en esta parte ya el tema es que el valor contable causado, de independiente si es costo o gasto, tener el PAS. Aquí hay un tema importante, es tener el tema de PAS y salvo en aportes a seguridad social. ¿Por qué? Porque es importante poder demostrar, ahí dice que serán deducibles los gastos que efectivamente, o sea, yo puedo deducir nómina, y lo vamos a ver más adelante, en la medida en que yo tenga esos gastos debidamente pagados. ¿Cómo lo puedo demostrar? Pues tengo que tener dos elementos importantes. Los formularios, bueno, me olvidó el nombre, las planillas de pago de aportes a seguridad social y por el otro lado, pues el PAS y salvo de la entidad que me dice está al día. Entonces, automáticamente ahí yo estaría cumpliendo. De pronto a veces se me ponen un poquito reacios mis clientes diciendo, oiga, pero Edward, es que usted sí que molesta por ese certificado. Hombre, yo lo hago
por la ayuda, no solo por un cumplimiento, tenemos que dar varios cumplimientos. El primer cumplimiento, pues, es el cumplimiento de tener la tranquilidad y la seguridad de que se está cumpliendo las cosas para efectos administrativos. Segundo, para efectos de la certificación de aportes para fiscales que siempre nos solicitan, pues normalmente al final del año ustedes deben cumplir con esa obligación para garantizarlo. Sabemos que cuando uno le pide al SENA, al ICBF, pues no se lo van a entregar inmediato, lo cual en la primera auditoría que van a tener de cada año, y específicamente este año, abril, mayo, van a tener la primera auditoría, pues automáticamente nosotros ahí vamos a pedir los certificados. Normalmente nos van a decir, no, todavía no los tenemos, pero ya los solicitamos. La idea es que durante el transcurso del año empecemos a tener esos certificados, con eso no esperamos al final del año para poderlo tener. De esa forma, cada año tendré mi certificado de aportes a seguridad social y para fiscales, en el cual me va garantizando que cada año voy cumpliendo. Con eso es suficiente. Y con las planillas voy cumpliendo. Y así vamos garantizando las cosas. En esa parte, entonces, eso ayuda a garantizar tributariamente que no vamos a tener dificultades. Pagos de aporte a seguridad social, pues los valores pagados, no causados, sino pagados. Ahí no va contra la declaración de renta. Ahí tenemos que hacer el mismo ejercicio que teníamos antes de la ley 1819, que es establecer cuáles se pagaron efectivamente y hacer el cálculo de lo que yo traía, de lo que me quedó, y al final establecer el valor y presentar ese dato informativo. Es un dato informativo que la verdad está desde la ley 788 de 2002, cuando estaba el doctor Álvaro Uribe como presidente, pues desde esa fecha, la verdad yo nunca he sabido que eso haya funcionado para algo, pero pues toca cumplirlo. El tema de moneda extranjera ya lo hablamos y aquí empezamos ya a diligenciar nuestra declaración de renta. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en la declaración de renta? Los recursos que representen liquidez inmediata como certificados, títulos, bonos, CETES, cajas, bancos, fondos, el valor a representar es el valor establecido en dichos fondos. Y aquí es donde empieza a dirimir conceptos y demás, que es donde de pronto genera el análisis que les tengo que establecer. Entonces lo van a encontrar en el 102, 271, 71 rayado en el estatuto tributario y básicamente esto debe cruzar con dos cosas. Primero con el informe de relevancia y segundo con los medios magnéticos. Y cuando yo a los medios magnéticos me dicen, venga, dígame cuánto fue que dejó su banco. Y yo digo, ah, bueno, perfecto, lo que dejó el banco fue esto. Y supuestamente, digo yo, supuestamente, ya les digo cuál es la única diferencia, pues igualmente debe cuadrar con mi declaración de renta. ¿Dónde se presenta un caso? Algo muy atípico, pero que hay un concepto por haber ya traído años anteriores, en el cual, pues, si yo todavía emito cheques y al 31 de diciembre yo genero el cheque y luego guardado en mi caja, pues automáticamente ese cheque nunca se entregó. Sigue siendo un pasivo para el cliente y sigue siendo un activo todavía en su caja, en el banco, para el contribuyente que está declarando. Pero si yo ya lo entregué, pues automáticamente se supone que él tiene que hacer su contabilización, así no lo haya consignado de caja contra el pago de la obligación y teniendo el cheque ahí, y automáticamente yo tengo que disminuir mi banco contra esa obligación. Y ahí va a generar esa pequeña diferencia normativa que no sé cuántos clientes utilizarán todavía cheque, pero pues obviamente debe quedar por ahí uno que otro. El valor de los depósitos bancarios o ahorros en el saldo en el último día o año periodo grabable, ahí tal cual como le estoy diciendo, ¿sí ve? Es el valor de los depósitos bancarios o ahorros, es del saldo en el último año periodo grabable. Entonces ahí la DIAN me está diciendo, usted me tiene que reportar el banco. Inversiones e instrumentos derivados, pues valores de títulos, bonos, certificados, negociables que generan intereses y rendimientos financieros, es el costo de adquisición más los descuentos o rendimientos causados, y ojo, está diciendo causados y no cobrados hasta el último periodo grabable. Entonces, verifiquemos qué es causado para efectos contables. Si nosotros nos vamos, me confirman si pueden ver de pronto la pantalla, si siguen viendo todo lo que yo estoy haciendo. Si nos vamos al estatuto tributario, es algo que yo, digamos, ratifico mucho y en todas mis conferencias molesto mucho con este artículo. Molesto con el 21-1, con el 105, con el 28 y con el 157 del estatuto tributario. ¿Por qué molesto mucho con esos artículos? Porque son los artículos que me dicen,
señores, a partir de la ley 1819, lo que sea NIF, yo lo asumo, a no ser que yo tenga una norma que diga cosa contraria. Es lo que está yendo, y aquí lo dice, mire, para la determinación, ¿se está viendo el Excel? Ya voy a confirmar acá. Voy a pasar un momentico acá y para que lo vean. ¿Ya? ¿Me confirman ahí? Sí. Perfecto. Entonces, en el artículo 21/1, ¿qué dice exactamente? Dice que para la determinación del impuesto de renta, pues nos vamos a aplicar a lo establecido en el artículo 4 de la ley 1314 de 2009, que obviamente fue todo el proceso que iniciamos bajo NIF en su momento. Pero ojo con esta parte del parágrafo primero. Los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos deberán tener en cuenta la fase contable de acumulación o devengo. ¿En dónde se habla de acumulación o devengo? En NIF, la cual describe los efectos de las transacciones y otros sucesos y circunstancias sobre recursos económicos y derechos de los acreedores de la entidad que forma en los periodos en que tuvieron efecto lugar. Es decir, me dice, estimados señores, apártense del tema tributario y apártense del tema formal, el caso específico, factura de venta, documento, y contabilíceme bajo los hechos reales que ustedes tengan, independiente si la factura o el documento se hace con periodos diferentes. Usted me lo hace en la fecha que corresponda. Y es más, si nosotros vamos al 771 rayados del Estatuto Tributario para efectos de costos y gastos, allá va a decir, usted puede reconocer ese gasto en la fecha en que sucede. Así la factura de compra o el documento equivalente o lo que ustedes hagan tenga un periodo o una fecha posterior. Entonces, yo puedo generar un gasto en diciembre del año 2020 con la factura del 12 de marzo que estamos hoy de 2021. Siempre y cuando yo, bajo mis políticas contables y bajo el cumplimiento de normas internacionales de información financiera y bajo lo que establece el 21/1 del Estatuto Tributario, digo, el hecho económico sucedió en diciembre. Entonces, ahí es donde yo les parto un paradigma y es la factura de venta o la factura de compra. Señores, la factura de compra y la factura de venta es un elemento formal, no es un elemento contable, es un elemento formal. Que para algunos casos y por efectos de su transacción, pues automáticamente la factura de venta puede tomarse como elemento contable, es otro cuento. Es decir, si yo vendo un alcohol y lo transfiero y le hago la factura en su momento, automáticamente en ese momento la factura puede ser mi elemento de comprobación, porque se lo estoy entregando de una vez. Estoy transfiriéndole los beneficios, riesgos, ventajas, bueno, todo lo que establece la norma, la norma internacional. Pero si la transacción, por ejemplo, para los que hacen servicios, para los que hacen mano de obra, para los que hacen trabajo de obra civil y otra cierta cantidad, o aquellos que realizan unas prácticas poco inusuales en las que al final del ejercicio dicen factúreme porque es que tengo que cumplir presupuesto y sabiendo que no se presentó el servicio, lo lamento, no hay una transferencia, no hay un servicio, no hay una confiabilidad del ingreso, no hay una confiabilidad del gasto, por lo tanto, no hay una demostración que las circunstancias o los recursos económicos sucedieron cuando debieron suceder y por lo tanto no va a generar o no puede reconocerse ese ingreso. Así lo haya facturado y si lo facturé, entonces lo tendré que enviar a una cuenta pasivo, ingresos recibidos por anticipado o facturación anticipada, como quieran llamar, y en casos de IVA, pues sí presentar la declaración porque el IVA, pues ahí tengo, ya hice el recaudo y automáticamente tengo la obligación de presentarlo. Generar una diferencia entre la declaración de IVA y la declaración de renta debidamente justificada. Y también nos van a requerir por eso, porque también suceden requerimientos de ese tipo. Entonces, noten que cuando se utiliza la base de acumulación, una entidad reconocerá las partidas como activos, pasivos, ingresos, costos y gastos, cuando se satisfagan las necesidades y criterios de reconocimiento previstos de acuerdo a los marcos normativos contables que se apliquen a los obligados a llevar contabilidad. Vean, ahí me lo está diciendo, maneje NIF. Ahora, ¿cuándo no va a manejar NIF? Pues vaya y verifique el estatuto tributario en cada cosa y si encuentra, o la normatividad, porque pues existe infinidad de normatividad.
Entonces, en esa parte, pues automáticamente, pues ya verificaré y tomaré la decisión que diga la norma específica. Pero en parte, aquí lo que quiero hacer la connotación, básicamente es, por favor, utilicemos y apliquemos norma internacional para efectos también tributarios. ¿Esto qué efectos tiene? Pues tiene efectos medios magnéticos, informe de relevancia. Si los medios magnéticos, acuérdense que la DIAN, y hay un meme que me parece muy interesante, que es una persona escondida en una esquina, y aquí la DIAN esperando a ver en qué momento me equivoco. Ténganlo por seguro que esa es la función de la DIAN desde la pandemia en adelante. Ya no es fiscalización, ya no es sino esperar a ver en qué momento el contribuyente se equivoca, en qué no cruza la información. Ahí va otra parte. ¿A cuántos de ustedes, y bueno, también, qué pena, lo digo de nuevo, también he tenido casos de esos, ¿cuántos de ustedes nos ha llegado el requerimiento donde dice, estuvimos comparando los medios magnéticos de tal persona con tal persona, y resulta que usted está, los medios magnéticos de usted con tal persona, y resulta que no cuadra la información, corrija y pague inexactitud? Entonces yo digo, venga, aquí entra un juego muy importante, norma internacional, demostración del acervo probatorio que me indica a mí que mi transacción está correcta y no la que está presentando la otra persona, y demostrárselo a la DIAN. Ah, sí, el señor facturó en el 2021, pero es que me entregó el computador en el 2020. Mire, mi acervo probatorio, tengo la entrada del almacén, la remisión del cliente, el contrato donde me dice que lo entrega, y la factura, pero la factura está. Y yo se la pagué hasta el 2021 porque yo voy 30 días. Ah, bueno, entonces yo estoy cumpliendo. ¿Quién está haciendo la triquiñuela? O no está, o la triquiñuela no está haciendo bien las cosas. Pues la otra persona. Y aquí es donde entra un tema importante, porque es que, otro caso, igualitos. Un cliente del exterior que tenemos me dice, vamos a generar una factura por $200,000 de servicios de administración a la empresa en diciembre 31 de 2020. Porque le hemos prestado servicios, porque realmente hemos generado. Listo. Demuéstreme los correos, demuéstreme el contrato, demuéstreme la operación, donde realmente ustedes han hecho las reuniones, las verificaciones, la constancia de que realmente hay una desarrollo económico real de la operación para establecer que sí existe ese vínculo. Y ahora, listo, apenas me lo reconozca, se supone que independiente de que usted me mande la factura hoy 31, usted en enero debe haber reconocido el ingreso de la parte de los servicios prestados, en febrero en su parte, en marzo su parte, en todo su parte, y debió haber hecho las debidas retenciones de pagos al exterior del 20% por ese efecto, y cada mes, y no lo pago. Entonces, lo que está haciendo usted ahorita es generando un riesgo de pago de obligaciones si la operación es como es, o en su defecto, pues usted lo que está haciendo es una disminución que se convierte en una elusión o evasión de impuestos. Que si usted no la tiene debidamente sustentada, pues va a generar una sanción por inexactitud. Y esos son los elementos que pasan y las prácticas que digamos que con ese 21-1 empiezan a acabarse. Valores patrimoniales y derechos, valor de inversiones asociadas y subsidiarias, valor por instrumentos financieros pendientes con el tema de las inversiones en asociadas, inversión en empresas que pueden ser tomadas como instrumento financiero, pueden ser inversiones asociadas, pueden ser subsidiarias, y cada una tiene su connotación tanto desde el punto de vista contable como desde el punto de vista tributario, porque ahí nos puede generar cálculos de métodos de participación, que será un tema contable más no fiscal. Nos puede generar un tema desde el punto de vista fiscal, puedes establecer cuál es en el tema, por ejemplo, de distribución de utilidades, que bajo norma fiscal, la distribución de utilidades, si yo tengo una subsidiaria bajo la norma internacional, y yo voy a indicar dentro de mi gestión gerencial que voy a hacer distribuir utilidades a mi subsidiaria, yo la debo reconocer contablemente en el 2020, pero fiscalmente solo se reconocen hasta el 2021. Eso me va a generar impuesto diferido. Cosas de ese tipo tenemos que revisar en el tema de subsidiarias y demás. Para efectos fiscales, el reconocimiento, pues sabemos que es al costo fiscal, y el costo fiscal implica lo que yo he pagado fiscalmente por ella, que básicamente es el valor de la transacción, o por el otro lado puede ser también la prima en colocación de acciones, eso me hace parte de mi costo fiscal de esa operación. Y al final yo puedo decir que tengo una participación del 10% y demás,
y indicar que es un instrumento financiero o se puede convertir en una asociada dependiendo la participación. El tema de los rendimientos de descuentos y rendimientos y cuentas por cobrar. Ese es el reglón 38, que es importante ahí tener en cuenta que se establece por el valor nominal. Aquí digamos que esos son parte de lo que difiere de la norma internacional. Eso está determinado ahí en el tema de reconocimiento de activos, en estos artículos 270. Posible valor inferior demostrando insolvencia. Si yo demuestro una insolvencia o algunas situaciones que me demuestren la disminución de mi activo, bien sustentada, porque obviamente aquí puede generarse una omisión de activos, entonces automáticamente puede generarme un problema hasta posiblemente penal. En esa parte, pues no hay, digamos, dificultades, es simplemente tener bien demostrada esa parte. Deterioro de cartera, aquí es donde yo empiezo a diferir un poco con, siempre le digo a mis clientes, miren, pensemos en NIF, pensemos en una realidad financiera. Cuando nosotros tengamos la realidad financiera, ahí sí pensemos cómo vamos a hacer tributariamente para hacer una planeación acorde. ¿Por qué? Porque normalmente las personas utilizan el deterioro de cartera de igual forma como establece el artículo 145 del 1.2 y el 1.2.2 del 1625.2.1.18.20 del 1625 de 2016, pero se nos olvida NIF. Y al final, de todas maneras, para poder establecer el valor de deterioro de la cartera, yo debo partir, acuérdense el 21-1, debo partir de mi parte contable. O sea, que por derecho, si yo aplico el sistema general o el sistema individual, no indica que está bien. Porque si yo determino bajo norma internacional que el deterioro puede ser hasta inferior al establecido, en esa parte me estaría llevando unas deducciones que no corresponden. Entonces, ahí la política contable y el análisis de riesgos no es solo colocar dentro de la política, voy a deteriorar a 30 días, 60 días, 90 días. No, establezca los análisis de riesgo, establezca el mapa de riesgos, el mapa de calor que ustedes deben establecer para establecer qué porcentaje o cómo van a determinarlo respecto al conocimiento y el análisis de la gerencia del deterioro de cartera. Establezcan que el deterioro de cartera para pymes y aquellos que no son empresas de entidades de interés público se aplica de forma individual, o sea, tengo que analizar factura por factura, cliente por cliente y analizar cada caso y colocar las observaciones del caso. Entonces yo podré decir que independiente de que mi política yo tenga que voy a tener un mapa de calor y analizar los riesgos y al final voy a colocar, de todas maneras dentro del análisis yo puedo determinar si algún cliente lo puede deteriorar contablemente. Y eso me implica al final también pues poderlo incluir en su proporción en la parte fiscal. Baja de cuentas manifiestamente perdidas valor. Ojo, manifiestamente perdidas, no la certificación del abogado. No el simple hecho de que diga, no, es que decidimos y aquí está la carta de la gerencia donde dice que no, que eso se perdió. No, tenemos que tener toda la trazabilidad desde el momento en que se inicia la gestión de cobro, desde el momento en que se inicia la mora, desde el momento en que yo mando las cartas haciendo la presión para el pago, que no me acuerdo ahorita el nombre, y por último ya prejurídico, jurídico y al final la baja de la cuenta. Y estoy hablando fiscalmente, porque contablemente pues puede ser una decisión administrativa, pero fiscalmente tengo que demostrarlo. Y esa es la demostración hasta que el abogado me dice, no, definitivamente no se puede hacer un proceso. Eso es uno de los elementos importantes donde yo puedo establecer una baja de cuentas. De resto, una baja de cuentas, sí, por pérdidas, por deudas manifiestamente perdidas. Pero no es simplemente, entonces hagamos un contratico del abogado que diga que se perdió. Y listo, démosle baja. No. Ahí empieza a generar riesgos. La verificación de saldo en el último año para temas de inventario, diferencia en cambio realizada, acuérdense lo que acabamos de hablar. El juego de inventarios ya va con la norma internacional, ya no es solamente que establece que el inventario periódico no existe, no, ya para efectos tributarios el inventario periódico o continuo, pues sigue siendo, o permanente, o continuo también se llama, sigue siendo válido, y ahora sí sigue siendo válido.
¿Por qué? Porque pues obviamente estamos basados en unas normas contables. Y si, yo siempre digo, y ojalá que aquí no haya funcionarios, pero no por nada malo, sino porque digo, si un funcionario de la DIAN supiera bien normas internacionales y supiera aplicarla a la parte tributaria, créame que el 80% de las empresas saldríamos sancionadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros seguimos manejando muchas cosas que obviamente pues no cumplen con la política. Cuando yo digo inventario periódico, pues se supone que se establece a través de un conteo al final del ejercicio y sobre los conteos pues establezco los gastos, pero ¿dónde está mi política contable? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cada cuánto lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi nivel? ¿Cuál va a ser mi análisis? ¿Mi registro? ¿O cómo voy a comparar ese inventario periódico para establecer las posibles bajas que se establezcan en la diferencia entre lo que yo vendí y lo que generé? El método del retail, ¿cómo lo voy a aplicar? ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, todo eso tiene que quedar registrado en algún lado para que se tenga como el elemento, volvemos al mismo caso. Mire que norma internacional, norma tributaria se volvió probatoria desde la ley 1819. ¿Cómo demuestro yo, bajo mi política contable y los diferentes soportes, el esquema que estoy utilizando para poder establecer ese valor fiscal? No es simplemente el hecho de que yo diga, ay, no, es que realizamos el conteo y listo, ya quedó. No, eso tiene que haber un aspecto bien importante. Disminución de inventarios de pérdidas aceptadas fiscalmente, evaluar si tengo riesgos, si mis pérdidas, en el tema de alimentos, en el tema de productos perecederos, en el tema de vidrios. Nosotros tenemos clientes que por ejemplo tienen procesamientos de productos alimenticios, gaseosas y demás. Entonces, esos por ejemplo tienen una temporada de caducidad, pues obviamente ahí fiscalmente pues no se puede hacer nada más sino darle de baja, porque pues no voy a mantenerlos en el transcurso y es parte y es aceptado fiscalmente. Pero pues hay otros que son de alto riesgo, como el tema de vidrios, que puede generar que me pueda dar el lapso del 3%, y hay otros que sí definitivamente, como son las empresas metalúrgicas, que también son clientes, pero entonces las empresas metalúrgicas, por ejemplo, ya en ese caso, esas empresas, pues lo único que podrán hacer es la merma que se realice dentro de la operación, que se convertirá en chatarra y se venderá en chatarra. Algo así más o menos el esquema. Cada cosa tiene su connotación. Activos intangibles, los contratos de concesión, costo fiscal de los activos intangibles, marcas, patentes, licencias, know-how, goodwill, escisiones, pendientes con el tema de que es lo efectivamente pagado y pendientes los de pymes. En este momento no me acuerdo cómo es la normatividad para plenas, pero pymes, pues se supone que no es aceptado nada estimado. Entonces, ahí va muy a la mano la norma tributaria con la norma contable. Y aquí va un tema importante que es la amortización fiscal de activos intangibles y de otros activos que podemos tener, los cuales en su normatividad, pues dice que no puede ser inferior, no puede ser superior al 20%. Es decir, no puede ser inferior a 5 años. Ahí existen algunos casos en los que hemos interpretado mal la lectura y lo hacemos a 3 años, a 2 años, aludiendo que la norma me está permitiendo. Y no, es invertido. No puede ser inferior no puede ser superior al 20%, lo cual se indica que no puede ser inferior a 5 años. Entonces, mínimo yo tengo que amortizar a 5 años. ¿A quiénes sufren con ese tema? Nuestros clientes relacionados con temas de sistemas, porque los clientes de sistemas pues tienen esa dificultad de que los contratos a veces cuando son incluidos algunos temas de licenciamiento, las licencias pueden ser a 2 años, 3 años, y resulta que el contrato, pues, fiscalmente, el contrato se ejecuta a 2, 3 años, pues obviamente confiabilidad del costo, confiabilidad del ingreso, bajo norma contable, pero fiscalmente me dice, lo siento, son 5 años, y ahí generará una diferencia fiscal contable temporaria que me implicará impuesto diferido. Los activos biológicos que se establecen al costo fiscal, no hay mucho que analizarle, propiedad, planta y equipo, que es un tema bastante importante en el tema de propiedad, planta y equipo. En el tema del arrendamiento financiero, todavía sigo viendo algunos que manejan el arrendamiento financiero de leasing como si fuera un intangible, cuando la norma ya me dice que es claramente yo tengo que determinar pues ese arrendamiento qué condición tiene, si propiedad, planta de equipo, activo mantenido para la venta, propiedad de inversión, y le haré el tratamiento contable como corresponda. Lo sigo viendo así, pero pues
Es respetable desde el punto de vista de que la información, bueno, ahí yo difiero con nuestro partner de especialista en NIC, porque pues él me dice que el registro debe ser muy a la par de la información financiera. Yo digo, existen algunos elementos en los cuales se puede hacer reclasificaciones para efectos de presentación. Eso es, digamos que ahí empieza a ver un poco la diferencia entre profesionales y es totalmente válida y totalmente acertada, y él tiene su sustento, yo tengo mi sustento. Pero en mi concepto, digamos que a mí, digamos, el nombre que le colocan al final cuando se traslada al estado financiero, para mí debe ser importante y relevante que esté ubicado en propiedad planta de equipo, en propiedad inversora, donde corresponda. Y que el tratamiento en la cuenta que se lee en las mismas condiciones que establece la norma. Depreciaciones causadas, desgaste, todo ese tema de depreciación. Y aquí va un tema importante y va en varios lineamientos. Hay un elemento, bueno, voy a contarle la historia y voy a permitirlo hacerlo porque la persona me dijo, hágalo. Estuvimos en una reunión en la cual me dice, mire, yo tengo unos carros, y los carros, por efectos del contrato, pues los carros van a durar 2 años, 3 años, pero resulta que cuando yo vendo los carros, pues los carros tienen un valor de recuperación, son carros especiales y con ciertas condiciones que al final del ejercicio cuando los vendo, pues los vendo a mayor valor del gasto. O sea, es decir, mi valor de depreciación, yo los deprecio y los deprecio al tiempo que establece el contrato. 3 años, 2 años, 5 años, 6 años, al valor que me digan. Cuando termina el contrato, yo salgo a vender los carros porque ya no los necesito. Pero, oh sorpresa, cuando los vendo, resulta que el valor que yo tengo es mucho más al valor contable. Entonces, vamos a verlo acá desde el punto de vista de depreciación. Si dentro de mi condición existe una parte importante que tanto habla la norma internacional como la norma tributaria, es el valor de recuperación. Si yo establezco mi valor de recuperación y mi valor de recuperación dentro de mi análisis financiero es mayor al valor que tiene el activo, yo les digo, o sea, que cuánto sufre desgaste su activo. Se los voy a poner en otros términos. Si hoy tenemos un inmueble que vale 500 millones de pesos y lo deprecio porque el inmueble se desgasta, ¿sí? Pero si dentro del estudio del mercado estoy viendo que el inmueble dentro de 5, 20 años, pues no va a valer los 500 millones de pesos, sino va a valer 5.000 o 2.000 o 1.000 millones de pesos, yo les hago una pregunta. ¿Sufrió desgaste? ¿Se desvalorizó? ¿Deja de funcionar? Entonces ahí yo digo, depreciación. Déjenme analizarlo, porque en mi concepto podría suceder que pronto no hay depreciación, porque no hay un desgaste, y dice que la depreciación es el desgaste. ¿Y cuál es esa depreciación? Pongamos en el caso de un equipo de cómputo, como el que yo estoy manejando aquí para la presentación. El desgaste es que ese equipo de cómputo se va deteriorando y tecnológicamente se va volviendo obsoleto, que al final de 5 o 6 años, así quiera yo utilizarlo, pero no funciona. Y si no, pregúnteme por los computadores que tienen la colita larga. ¿Cuántos computadores de esos ahorita vemos? Ninguno. ¿Y cuánto pagan por ese computador? Ni chatarra. Eso sí es desgaste. Eso sí es obsolescencia. Eso sí me implica una depreciación. ¿Y quién debe analizarlo? Dentro de la política contable debe quedar establecido que existirá un análisis de cada activo de X y Y al final debe haber un estudio por los activos diciendo, vea, sobre todo los que son de alta relevancia en las empresas, y determinando, vea, bajo el estudio que hicimos hoy, pues se podrá depreciar a tanto tiempo o no sufre depreciación, ¿sí? O mi activo tengo empresas que el activo es tan exclusivo que en el momento que debe funcionar no sirve ni para chatarra, pues entonces hagan. Entidades sin ánimo de lucro, cuando el activo se realiza y se esto, pues la normal que hacen a veces es regalarlo, pues entonces no hay valor de recuperación. Pero existe esa situación. La segunda sorpresa que me llevo yo es cuando resulta veo que existen activos deteriorados a cero. Ojo con el tema de materialidad, ¿no? Si no hay materialidad no importa, pero cuando son materiales y depreciados a cero y siguen funcionando, eso me indica que mi estimación estuvo mal realizada, lo cual me implica
una recuperación, que ya vamos a hablar de recuperaciones, y tengan en cuenta este puntico ahí, la recuperación de deducciones en el tema de renta, y para efectos contables, pues es la reexpresión de estados financieros, hablando materialidad. Entonces, verifiquen los temas, porque podemos tener unos estados financieros que de pronto nosotros digamos, están bien, están perfectos, pero hay unas ciertas cositas que pueden generar unas situaciones que pueden llamar la atención. Entidades sin ánimo de lucro, que aplican políticas de valorización de esto. Yo digo, y amén de la decisión, pero yo digo, ¿cuál es la intención de la entidad sin ánimo de lucro? Pues no es llegar a vender activos, ni la intención es sacarle plata. Es tener ese activo para el beneficio, producción y ayuda de lo que está realizando el sujeto social. Entonces, ¿qué metodología va a utilizar? Costo. ¿Cuál es el objetivo? Además, que la norma para temas legales para entidades sin ánimo de lucro dice, usted lo vende, pero usted me recupera por otro igual o mejor, porque es que usted no me puede generar un detrimento patrimonial a la entidad. Y entonces ahí entran otros elementos. Bienes o mejoras adquiridos, pues si mi bien inmueble está, pues obviamente va a cumplir 2 años, pues yo le hago mejoras, y si esas mejoras cumplen ciertas políticas, pues pueden ser capitalizables o pueden ser un gasto. Ahí es parte de que confirma mi teoría de que es imposible de que se deteriore. Pues si yo lo mantengo o lo estoy manteniendo y todo lo estoy generando para que el activo automáticamente sea mejor, pues eso me va a implicar que el desgaste o la depreciación de ese activo no se va a dar en el caso de los inmuebles específicamente. Ya en el caso de otros, pues se analizará. Maquinaria, por ejemplo, uno puede hacer el mantenimiento, pero la maquinaria tiene un tiempo de uso y se acaba, porque se acaba. El aumento de la depreciación a un 25%, si el uso es mayor a 16 horas o proporcional. Ahí no sé si mi amiga me está escuchando ahí de la que charlamos el tema. Esa es la parte que te decía sobre el aumento que da la norma, por si de pronto el desgaste del activo es mucho mayor a un tema de horas, pues yo puedo subir en un 25%, es totalmente permitido. Y el resto es a la técnica contable. Entonces, noten que aquí entra un tema importante, y es que ya no, digamos que permiso a la DIAN para depreciar a mayor plazo, ¿qué tal? Pues ya la norma me está diciendo aplique la norma contable, y yo más bien le doy unos techos. Entonces, ¿qué me van a contestar? Tranquilo, si usted dice que su activo se deprecia a 2 años, tranquilo, hágale, pero fiscalmente tenga en cuenta los techos. Le van a contestar eso. Pérdidas de activos deducibles si son por fuerza mayor. Entonces, aquí a un caso puntual, tengo un cliente en la parte de ingeniería que me dice, es que cuando yo termino el proyecto, pues ya lo que tengo no sirve para nada. Y aquí tengo el estudio, tengo todos mis documentos, yo siempre digo hacer todos mis documentos, mis soportes acá, donde me demuestra que el activo ya no sirve para nada. Entonces, automáticamente, pues, si el contrato se acabó anticipadamente, pues yo le puedo dar de baja ese activo, si veo que no funciona para nada más. Y esas son las fuerzas de fuerza mayor o pérdida. No hay fuerza mayor. El tema, por ejemplo, de robos, hay conceptos de la DIAN, porque se supone que una de las obligaciones de la administración es salvaguardar sus activos. Y ojo, y aquí, digamos, es una función de nosotros como revisores fiscales. Nosotros tenemos que verificar que se salvaguardan los activos y el patrimonio de la compañía. ¿Cómo lo hacemos? Los seguros. Y ahí es donde llegan y molesto y verán cómo nuestra auditoría molesta por el tema de seguros, porque es la forma más fácil, digamos, más segura, más que fácil, más segura de poder salvaguardar, porque listo, yo puedo tener mi activo controlado, hacerle los estudios, hacerle el mantenimiento predictivo, todo eso, pero ¿qué pasa si hay un terremoto? ¿Qué pasa si hay una inundación? ¿Qué pasa si me lo roban? Todos esos temas son temas que no se generan, y yo tengo que establecer que en caso de que suceda ese hecho, yo ya estoy preparado y prevenido para que ese hecho no me vaya a afectar. Y aquí va un tema de la ley 2069, empresas pequeñitas. Ya las empresas pequeñas pueden salvaguardar estas empresas hasta el valor de las operaciones que realizan. O sea, digamos que, según lo que entiendo que va a ser la norma, todavía falta el reglamentario, es que yo puedo salvaguardar mi empresa hasta posible quiebra. Entonces, buenísimo. O sea, ya hay una extensión mayor, y es lo que van a instruir, digamos, o van a, digo yo entre comillas, a obligar a las aseguradoras, porque no lo hacen, para salvaguardar ese tipo de situaciones. Es un tema bastante interesante que ayuda
a que los microempresarios o empresarios pequeños, pues, digamos, puedan salvaguardar en algún caso. Yo, por ejemplo, pongo casos puntuales y de temas que me han pasado con clientes. Cuando me llaman y me dicen, es que me están sancionando, todo eso, yo analizo la sanción, 200, 300 millones de pesos. Voy a mirar el capital de la empresa y son 150, 180, o es una empresa que puede tener 1.000 millones, pero un endeudamiento alto, y yo digo, lo quebraron, lo quebraron. Y hay muchas empresas que se quiebran por eso. Deterioro de concepto, otros activos, pues los gastos pagados por anticipado, y aquí volvemos al mismo tema del 20%, que ya lo habíamos hablado, y verificamos ya el tema de activos y de lo que es un activo, un patrimonio bruto para efectos fiscales. Y entramos al tema de las deudas, de los pasivos o deudas en el estado financiero. Y en esa parte, ¿qué es lo que vamos a verificar? Pues que las deudas fiscales y el valor patrimonial de las deudas sea de la Corte. ¿De acuerdo a qué? A la norma tributaria. Y ahí vamos a verificar ese tema, vamos a verificar el tema de la diferencia en cambio realizada o causada, nosotros decimos así, pero básicamente la diferencia en cambio fiscal o contable. Cuando hablamos de causada, pues nosotros siempre hablamos de norma internacional, y cuando hablamos realizada hablamos de norma tributaria. Pero para efectos de acá es contable o fiscal. Entonces verificamos las dos, el cálculo de la, pues ya calculamos en el cierre de estados financieros, pues la causada, y obviamente determinamos preliminarmente la fiscal cuando se realiza el impuesto de renta. Y aquí, antes de que se me olvide, en el tema de impuesto de renta, qué pena saltar así, pero es que es un tema importante. Cuando se hacen los estados financieros, ¿y por qué de pronto ustedes dirán, pero por qué AM se molesta tanto por el cierre del estado financiero en tema de normas internacionales? Pues básicamente es porque cuando yo calculo, cuando yo hago el estado financiero en la sección 29, que aquí la tengo, pues me dice en la NIC 12 o en la sección 29, pues que yo no tengo que provisionar renta, yo tengo que calcularla y tengo que tener el valor. O sea, sí puede haber una pequeña diferencia, obviamente. Pueden haber hechos o sucesos como las retenciones en la fuente, ¿sí? Que no la hemos pedido, pero son hechos posteriores, lo cual tiene una justificación, porque es que yo no puedo determinar al diciembre de 2021 y aquellos que ya logramos cerrar en enero y logramos cerrar en febrero, pues no podemos determinar a esa fecha si ya la certificación me va a cuadrar o no me va a cuadrar. Por lo tanto, ahí tengo la justificación totalmente válida que el impuesto a pagar pues me va a generar una diferencia. Y no se irá como valor mayor del impuesto, sino se va, porque el impuesto neto de renta va antes de la certificación de retenciones, sino se va a ir como impuestos asumidos por retención, si llega a suceder ese caso. Y aquí es donde le digo a los contadores, y más de una cosa, pensemos como los empresarios, porque es que el empresario es el que sufre. Para nosotros una certificación y decir, ay, no está la certificación, entonces mandémosla como impuestos asumidos. Hombre, existen medios probatorios donde puedo demostrar si la transacción mía es real o no es real, ¿sí? Y ya, y si los tengo donde me dice que en la factura tengo que indicar la retención, que demostrar que se hizo el pago y demostrar que se hizo la transacción, pues la tengo. Entonces, si yo tengo así la otra persona más certificada otra cosa, tengo medios de defenderme. Entonces, no le hago perder plata a mi empresario. No le hago perder plata a mi empresario, que es un tema que yo trato de luchar por esa situación. Entonces, el hecho de que no tenga la certificación, pues toca, téngale listo al auditor todos los niveles de aprobación y demás que establezcan que esa transacción fue en ese año y que ustedes hicieron la retención bien. Y que estuvo dentro de la norma y que el otro empresario o la otra empresa nunca les devolvió esa plata. Entonces, el que está certificando es mal ellos. Existen otros medios, un derecho de petición o pues hasta llegar a esta demanda, pero no sé qué tanto puede hacer, pero pasarle una cartica o un derecho para hacer toda esta presionando al contador del otro lado diciéndole, venga, certifíqueme bien, para que ustedes tengan esa claridad. Y esos son temas que normativamente se pueden. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar al punto? Que cuando hagamos el cálculo de la renta, la hagamos. Es decir, la renta, y miren que yo se los digo coloquialmente, mientras muchas empresas en este momento, ahorita entran a abril, a listar su renta realmente, todos nuestros clientes que ya hicimos el trabajo juiciosamente, pues ya simplemente es hacer un checklist, verificar la normatividad, verificar este formato que estamos viendo y terminamos la renta. Y si ustedes
soportan la renta con los ejercicios o los cuadros que a veces enviamos para efectos de cierres de auditoría, por ejemplo, nómina la tendrían ya lista para medios magnéticos. Y se van adelantando cosas. Son temas que a veces de pronto yo digo, no lo hicieron. Se echan la soga al cuello solos. Porque digo, estando en diciembre, pudiendo hacer todo el cálculo de la nómina para efectos tributarios y para efectos contables, para el cierre de auditoría y para efectos tributarios, pues de una vez están alistando medios magnéticos. Después cogen el cuadro y lo trasladan y ¡pum! Lo pegaron. Medios magnéticos 25-16. Hecho, listo. Y sale. Entonces, a veces uno mira las cosas como presión, pero son buenas, ayudan a ejercitar. Y lo que les digo, qué bueno es que más de uno de nuestros clientes ya simplemente en el tema de renta, simplemente es verificar lo que revisamos ya para el cierre de estados financieros, confirmarlo y presentarlo. Facilísimo. Y aquí están los conceptos donde dice que obviamente si existe un error, entonces, ¿qué pasa con los que provisionan? Entonces hacen el calculito ahí como medio rápido y no le prestan mucha atención y oh sorpresa cuando se equivocaron. Entonces, tienen que ir a expresar estados financieros si el valor es material, ¿no? Obviamente dentro de su política tienen que establecer cuál es la materialidad de estado financiero, no la de la auditoría, sino la propia. Y sobre eso tienen que ir a corregir estados financieros. Entonces, no es aceptable que yo diga, ay, me equivoqué, entonces aumento el impuesto de renta. No, no lo aumento. Costos y gastos de ejercicios anteriores. No costos y gastos. O sea, regístrelo así, porque yo no puedo ir a modificar libros. Pero cuando me hagan los estados financieros, tienen que hacer la retrospección para efectos de presentación y hacer como si nunca hubiera sucedido el error. Ahí lo dice, en la norma. Entonces, tengan en cuenta que la renta se debe calcular. El tema de moneda extranjera, bueno, aquí hay un tema importante, lo hacemos porque para temas de clientes de planeación tributaria, pues manejamos ciertos temas de acciones preferentes, entonces pendientes con las acciones preferentes, porque si la acción es preferente, pues el tratamiento fiscal es diferente a una acción normal y obviamente bajo los condicionamientos. Las acciones preferentes tienen muchas condiciones. Toca leerse los estatutos, verificar cuál es la condición de la acción preferente, verificar el acuerdo accionario que se tenga, y hay veces que dentro de ese concepto, dentro de esa parte, le generan un garantizado al accionista, y si existe ese garantizado, automáticamente la acción deja de ser una acción para efectos fiscales y entra a ser un pasivo fiscal. Patrimonio líquido es el resultado. El ESFA, otro tema que me gusta tratar. El ESFA es un tema que tiene que analizarse porque normalmente cuando hicimos el análisis en el año 2015 o 2016 para efectos de establecer el estado de situación financiera de apertura, pues establecimos un valor de diferencia. Y cuando estemos el valor de diferencia, lo dejamos ahí y nos olvidamos. Este es el momento que podemos llevar 5 años y nunca haber tocado esa cuenta. ¿Cuántos de nosotros dentro de ese análisis de ESFA no tuvieron impuesto diferido? Y el impuesto diferido, pues ya es otra cosa hoy. Lo cual quiere decir que ese impuesto diferido que usted calculó en ese tiempo, pues ya no existe. Entonces eso implica ¿qué? Que debe liberar ese valor de ese ESPA y trasladarlo al estado de resultados ya como un menor valor de utilidades retenidas o como un mayor valor de utilidades retenidas, dependiendo cómo le dé el manejo. Y ahí es la parte importante del cálculo del ESPA. Y ojo, no lo haga solo por el tema de impuesto diferido. Revise todas sus partidas que establecieron en ese ESPA, porque posiblemente a hoy ya ese ESPA ni existe. Entonces nosotros pensamos que eso fue un tema que se quedó allá. No. Cada año toca verificar el estado de situación financiera, a ver qué variaciones se generó y qué utilidades puedo liberar a ser distribuibles, porque le estoy negando a mi accionista el derecho de una distribución de utilidades. Y ahí va otro tema, materialidad. ¿Qué tanta materialidad me está generando eso? Ah, sí, los estados financieros están perfectos y todo cuadra, porque ahí, Eduardo, es que es de la cuenta del estado de situación financiera que está en el patrimonio a la misma cuenta de utilidades acumuladas que es del patrimonio. ¿Qué tiene eso de malo? Le estamos negando la posibilidad al accionista de tener mayores utilidades. O de pronto le estamos distribuyendo utilidades grabadas con utilidades del 2018, 2019, que están grabadas
a utilidades anteriores al año 2017 que están grabadas a cero, si es ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Entonces estamos haciendo pagar mayor impuesto. Esos son los temas importantes para efectos fiscales. Volvemos al tema de las monedas. Ingresos de entidades no cooperantes, pues tener en cuenta ese tema para efectos fiscales, para efectos de retención. En el caso de ingresos, pues tenerlo en cuenta porque va a ser posiblemente un elemento para presentación de precios de transferencia. Ingresos de fuente nacional, realización del ingreso, ingreso en especie. Aquí en ingreso de fuente nacional pueden haber todas las discusiones, cada caso es un caso particular, por lo tanto no me voy a detener en eso, pero sí tenganlo en cuenta aquellos que realizan operaciones en el exterior y demás, porque pues obviamente puede haber unas ciertas connotaciones en esa parte. Los contratos de construcción, prestación de servicio, la utilización del método de realización, que está en el artículo 200. Aquí se lo coloco porque me dicen, no, pero es que en eso la norma tributaria nunca habla sobre eso. Se habla sobre eso. Ahí está, artículo 200, y hay conceptos relacionados sobre el aspecto. El tema de ingresos financieros, el tema de ingresos presuntos. Los ingresos presuntos yo siempre los tomo en el artículo 35 del estatuto como un castigo, es una sanción que le genera la DIAN. La práctica que se hacía antes de que generaran los ingresos presuntos era que distribuían utilidades, pero para que no generaran quedaran grabadas, pues lo hacían a nivel de préstamo. Y como hablábamos netamente fiscal, pues los mandaban al activo y como un préstamo al accionista. Y habían préstamos de 5.000, 8.000, 10.000 millones de pesos y uno decía, y por 5 o 6 años. Entonces uno decía, vea pues, entonces esta persona está endeudada y así manejaba la renta y pues todo estaba perfecto. La DIAN se dio cuenta de eso y dice, ¿sabe qué? La DIAN no, el Estado se da cuenta de eso y dice, ¿sabe qué? Les voy a generar un interés presunto y lo voy a castigar. Listo, no distribuya, pero págueme intereses. Y le hace pagar intereses ya a una o a la otra parte, depende de quien tenga el activo por ese préstamo a accionistas. Y si el préstamo lo hizo fue el empresario, pues al empresario también lo castiga por esa parte, al accionista. Entonces, es un castigo, por lo tanto no debe ir en el activo, solamente es un tema para reconocimiento de ingreso. No tiene ningún efecto en el activo, ni en el pasivo, ni nada de eso, sino un efecto ahí en el ingreso. Y ojo, digo yo, sin perjuicio de la norma internacional y del reconocimiento real de lo que es un activo pasivo del artículo 21-1 del Estatuto Tributario. Porque en mi concepto, cuando no existe un instrumento financiero como tal, es decir, no existe un capital, no existen todos los elementos, ¿no? Entonces puede faltar posiblemente un capital, unos intereses, un periodo y una obligación, pues automáticamente, o el contrato, o el documento que establezca, pues automáticamente estamos hablando de un instrumento de patrimonio. Es decir, ¿qué quiere decir? Si lo tengo en el activo y es un instrumento de patrimonio, pues yo tengo que ya hablar de patrimonio. Quiere decir que es menor valor del patrimonio. Esto me está indicando que la empresa puede estar en serios problemas porque yo puedo estar indicando unos indicadores financieros que no son reales. Puede estar entregando información que no es real. Y a eso tenemos que tener pendiente esos préstamos con accionistas. Y va a patrimonio. Y cuando va a patrimonio, pues eso me implica la distribución de utilidades. Y como no lo hice en periodos anteriores, pues automáticamente me va a generar los posibles elementos fiscales de sanciones y demás que se incumplan. Porque el hecho de que yo lo traslade, pues automáticamente no estoy diciendo que estoy distribuyendo ya. Pudo haber sucedido antes y se puede asumir que las distribuciones fueron de periodos anteriores. Si lo tengo en el pasivo, pues si es un instrumento, no es un instrumento financiero del pasivo y es un instrumento de patrimonio, pues tengo que llevarlo a patrimonio. ¿Eso qué me implica? Capitalización, prima en colocación, algún elemento que me implique el crecimiento del patrimonio. Porque yo no puedo, ahí dice la norma, sin perjuicio de los temas legales. Bueno, ¿qué quiere decir? Pues que tengo que hacer un acta, tengo que registrarla en la Cámara de Comercio donde diga aumenté el capital. Yo no puedo ir a hacer un registro así como así. Entonces, esos son los elementos de los famosos intereses y demás que uno evidencia simplemente por el cálculo del interés presunto, porque pueden haber otras situaciones. Y aquí entra un tema importante y volvemos a nuestros temas amarillitos, si ve que ahí hay temas, y es la forma de la distribución de los dividendos. Y en el primero, pues, es el cálculo del artículo 49 del Estatuto Tributario y dice, determinan los dividendos y participaciones no grabadas. Y ahí dice cómo se calculan.
Es decir, que toma la renta líquida gravable más las ganancias ocasionales grabables del respectivo año, y a eso le debe restar el impuesto básico de renta, y XX, ahí está clarísimo qué es lo que tienen que hacer. Después, el artículo 36-3 dice que la distribución de utilidades se traslada a la cuenta de capital, producto de capitalización de la cuenta de revalorización en patrimonio, es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Y acuérdense lo que establece la ley 1943 y la 2010 en sus diferentes momentos, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta. Los dividendos y participaciones en propiedades de no residentes de compañías holding colombianas, pues ahí indica la exención que tienen estas compañías respecto a esa distribución de impuestos. Los dividendos y participaciones a la tarifa general, que son los del 32%, los dividendos y participaciones grabadas recibidas por personas naturales sin residencia en el país en años anteriores al 2017 y posteriormente del 2017 en adelante. Los dividendos y participaciones grabadas al 10%, lo que establece el artículo 245 del Estatuto Tributario, inciso primero. Entonces noten que aquí ya me toca, para efectos de establecer la distribución de utilidades, el esquema de cuál debo aplicar. Y la DIAN le pide el datico completo, explíquemelo. ¿Por qué? Porque es que lo va a cruzar. Y acuérdense que ustedes cuando en el 1001 dice, notifíqueme las distribuciones de utilidades. Creo que es el concepto 5043. Y ahí uno tiene que decir, se distribuyeron tantas. Y él va a decir, venga a ver, sumemos todas las que hizo esa empresa y verifiquémosla con esta. Eran grabadas. Venga a ver cómo las tomó la otra persona. Y ahí puede cruzar la información fácilmente. Utilidad en la generación de acciones, indemnización de seguro de daño emergente y lucro cesante. Una parte va grabada, la otra no. Los activos fijos inferiores a 2 años, ténganlo ahí calientico porque les voy a hablar cuando hablamos de recuperaciones. Donaciones, las establecidas en el 125. Y aquí hay un tema importante. Bajo el esquema que les estoy explicando, pues ustedes no necesitan en este cuadro ir a buscar a ver cuál le aplica. Ustedes dicen, venga, tengo un ingreso no constitutivo, pues miremoslo acá, a ver si existe. Aquí está cada una de las normas. Y aquí está el concepto en el cual debería ir en el medio magnético, en la información de medio magnético. Entonces usted asegura que la declaración de renta le va a quedar bien, informe de relevancia le va a quedar perfecto, y cuando lo vaya a reportar no va a empezar a ver en dónde lo coloca, sino automáticamente ya lo tiene diseñado ahí. Porque usted va a decir, a mí me corresponde el ingreso por apoyos económicos como capital semilla, lo reporté en el 8035, por lo tanto lo puedo llevar aquí en mi renta. Si no aparece, es porque no lo puede llevar. Lo mismo pasa con los descuentos tributarios, puede hacer el mismo ejercicio, y lo mismo pasa con las deducciones que son deducción. Acuérdense que las donaciones se van como descuento tributario. Aquí vamos a encontrar mucho descuento tributario por donaciones, vean, acá. Pero existen algunas que todavía se pueden llevar como deducción, que son estas. Las verifican, las establecen y las colocan. Hablo específicamente de aquellos que hacen donaciones a entidades sin ánimo de lucro o las mismas entidades sin ánimo de lucro que hacen donaciones. Devoluciones, rebajas o descuentos en ventas relacionados con renta, no hacer prácticas de colocar activos y pasivos, pilas con el tema del reconocimiento y de reconocimiento de ingresos o del reconocimiento y de reconocimiento de gastos, ¿no? Eso no es NIF. Cuando yo tengo un ingreso, debo cumplir las condiciones del ingreso. Lo que establece la sección 13 de ingresos por operaciones ordinarias. En ese caso, pues tengo que establecer, o la NIF 18, que también era incluida en la NIF 15, contratos, para efectos de establecer específicamente en esa parte cuándo es la realización de mi ingreso. Pero yo no puedo hacerla, y ojo porque lo digo, porque nosotros a veces volvemos a pensar es en la factura. Entonces, me llegó la factura, no me han entregado el producto. Entonces reconozco el ingreso. O reconozco el gasto. Venga, ¿y contabilidad qué hice? O sea, ¿qué dice la norma? ¿No? Que si no me han entregado no reconozco nada. Entonces tenga la factura ahí y tenga la pendiente. Si quiere, mándela a una cuenta de orden, como esa ya no se maneja, pero guárdenla en una cuenta de orden para que usted la tenga presente. Pero no la contabilice dentro de la contabilidad porque no es un ingreso ni es un gasto. Cuando llegue el producto, ahí sí. Bueno, y ahí se aplicó las retenciones y demás. No me ha llegado la factura, pero ya me llegó el producto. Entonces regístrelo porque eso ya es suyo. Inventarios, costos, gastos, lo que sea. Pero no me ha llegado la factura. No, cuando llegue, la ponga ahí. ¿Pero qué hace? Mándela. Ahí es cuando nosotros, dentro de nuestro esquema, hemos explicado mucho, nuestros clientes lo manejan muy bien.
el famoso la cuenta 97, manejen a la cuenta 97 y en el momento que le llegue la traslada ya como una cuenta deducible. Nosotros decimos la cuenta 97 como cuenta no fiscal. Entonces llámese cuenta 97 no fiscal o no deducible. Y después la traslada a una cuenta fiscal deducible y no va a afectar su estado financiero, pero tampoco va a quedar con la duda de si le entregaron o no le entregaron la factura, porque al cierre del mes usted puede verificar todas esas cuentas no deducibles y hacer el ejercicio de hacer la presión a sus proveedores o a sus clientes o lo que sea, para que llegue el soporte correspondiente y realmente usted pueda determinar que su ingreso o su gasto quedó debidamente reconocido. Pero no hagan el ejercicio de que llegó la factura, entonces genera un ingreso, y después entonces como no llegó el producto lo devuelvo, y después ya llegó el producto, entonces la ingreso. No, eso no es contabilidad. Ingresos netos, ingresos por ejercicios de años anteriores. No existe. Eso es un error. Y automáticamente me implica una corrección de la declaración de renta. Ojo, no estoy hablando de recuperaciones de años anteriores, sino de errores de años anteriores. Entonces, si verifiquen si es un error en la determinación del ingreso, pues automáticamente es un error de renta. Ingresos no fiscales, establezcase el artículo 59, literal F, y artículo 105, literal E. Que es básicamente lo que les dije en el principio con lo del 21-1. Hagan la conciliación con las ventas, con el impuesto a las ventas. ¿Cuántos no los han requerido porque no les cruza a la DIAN, no le cruza con el ICA, o al ICA no le cruza con la DIAN? ¿A cuántos de ustedes no han llegado porque el IVA no les está cruzando con la renta? Y toca entrar a dar las justificaciones del caso. Y si la justificación del caso es un error, no, lo que pasa es que yo reconozco el ingreso y a su vez le hago el descuento y lo coloco así en renta, pero en IVA lo genero por el neto porque ese es el neto de la operación. No. Existe una sola metodología y esa metodología se maneja. Y así disminuye riesgos tributarios. En esos cálculos hay muchas empresas que han salido muy bien y sobre esas revisiones y esas temáticas que estamos manejando acá, y eso es lo que ayuda realmente a las empresas. Siempre cuento la experiencia de una empresa que pagaba muchos impuestos, sanciones de 110, 120 millones de pesos durante años anteriores. Actualmente, este año, creo que ni siquiera logró los 10 millones de pesos en sanciones, lo cual quiere decir que es bueno. O sea, el riesgo siempre va a existir, y más si yo presento muchos impuestos y muchos municipios, pero ya disminuye, y no por errores, digamos, tan normales o digamos, tan sencillos de pronto detectar y corregir como puede ser la contabilización de tributaria y la comparación del análisis de este tipo de cosas. La conciliación de ICA, conciliación de impuesto de autorretención, el tema de los ingresos de métodos de participación, pues lo que les acabo de hablar del tema de si yo puedo ser subsidiaria o no. La realización del costo, pues establezcan cuándo se realiza el costo, esto va de acuerdo al artículo 59, lo que hablamos arriba en inventarios de juego periódico, la realización de las deducciones que ya hemos hablado, los costos y gastos por método de realización, igualito que es el ingreso, se maneja el costo, es decir que para efectos tributarios, si para mí ya, si los dos tenemos clara la norma tributaria, y la norma internacional, que al final viene a ser norma tributaria, y reconocemos el ingreso, pues la otra persona debe, en su método debe ser igual. Entonces debe concordar, independiente de cualquier... que no hemos facturado, no importa. Los dos reportan igual, reportan medios, reportan renta, reportan en retenciones, reportan en IVA, lo que tengan que reportar, porque los dos están hablando en la misma idea, tanto uno generándolo como el otro descontándolo. Y ahí es donde es lo difícil, ¿no? Yo confiar en mi partner contable que haya reconocido bien ese gasto cuando yo reconocí bien el ingreso, o viceversa. Costos y gastos por contratos de realización, deducciones de los no deducibles, no se puede llevar como gastos capitalizables, pendientes los que somos constructoras. El hecho de que lleguemos a la cuenta 14, y de pronto si me está escuchando las constructoras que tengo clientes, ya saben a dónde voy. El hecho de que yo esté capitalizando no quiere decir que automáticamente todo eso me lo puedo llevar como deducible. Tenemos que seguir manejando en la cuenta 14, pues la cuenta no deducible, lo que nosotros denominamos 97, para aquellos compras y demás que pues no cumplieron en su momento la condición, para que cuando las llevemos
a costo en el momento que se transfiera el inmueble o se haga la venta del bien, tanto contable como fiscalmente, pues automáticamente yo no reconozca ese costo. Costos no deducibles por ingresos no grabados, no aceptación de costos a responsables no inscritos. Pendientes con el tema de los no deducibles, las certificaciones, a veces somos muy buena gente y llega la persona y dice, ay, no me aplica retención porque soy persona natural, no responsable de IVA y no estoy obligado a autorretención porque soy renta de trabajo. Ah, bueno, listo. ¿Dónde está el certificado? ¿Dónde está el RUT? ¿Dónde me indica usted que realmente no es responsabilidad? ¿Y dónde me jura bajo grave de juramento, que es que lo que dice la norma, que a la fecha pues usted no se ha convertido ni en régimen común, ni ha realizado operaciones mayores a 3.000 VT, ni nada de eso? Necesidad de proporcionalidad y causalidad, teniendo en cuenta, puedo tener mi contabilidad perfecta, mis soportes perfectos, pero si no tienen esa relación de causalidad con el ingreso, pues es un ingreso no deducible. Tema de entidades no cooperantes, pues el gasto no es deducible en caso dado. No deducible costos y gastos financieros con compañías no vinculadas. Pagos a casa matriz. Gastos procedentes del exterior. A ver, ahí volviendo, por ejemplo, al tema de la empresa. Entonces dice la empresa, en el tema de los $200,000 que me generaron la factura al último momento. Llega y me dice, ah, bueno, entonces yo no le aplico retención o le aplico retención. Entonces le dice, si no le aplica retención a los 200,000, pues usted, pues el gasto puede ser deducible, pero solamente, obviamente con todo lo que les he hablado de los problemas, pero obviamente con la limitación del 15% de la renta líquida agravable, porque así lo dice la norma. Si yo quiero que el gasto sea deducible, debo aplicarle las debidas retenciones, o sea que el 20%, más el 19% de RTIVA, pues a usted le cuesta esa operación 39%, por ahorrarse un 31%. Esos son los análisis financieros que a veces no hacemos. Limitaciones de gasto al exterior, autorizaciones de plusvalía, pérdida de activos deducibles por fuerza mayor, lo hablamos arriba, las pérdidas de manifiestas pérdidas también la hablamos arriba, enajenación de activos no deducibles con vinculados económicos, deterioro de cuentas por cobrar, sistema individual y general, las amortizaciones, todo esto ya ha sido parte de lo que hemos estado hablando arriba, que va a generar efectos. El impuesto al patrimonio no deducible, gravamen a movimientos, pendiente de las entidades sin ánimo de lucro. Bueno, las que nosotros somos clientes, las que son clientes de nosotros no hay problema porque lo tienen muy claro, pero aquellas que no son clientes o son clientes de pronto potenciales, tener en cuenta que, la norma para entidades sin ánimo de lucro establece que se puede reinvertir, pero sin perjuicio de los gastos no procedentes o no deducibles. Entonces, ahí les va a generar renta y tienen que pagar renta sobre ese 20%. Entonces, mínimo una entidad sin ánimo de lucro, por muy bien que se lleve, cuando ingrese, tenga ingresos y gastos, el gravamen a movimientos financieros tendrá que pagar renta sobre ese 50%. Deterioro de propiedad, planta de equipo, ya lo hablamos. Subcapitalización para vinculadas, pues hacer el cálculo de subcapitalización para establecer la parte no deducible en caso dado. El arriendo financiero ya hablamos. Gastos de intereses moratorios son deducibles. Yo no entiendo cuando me colocan, el gasto de intereses moratorios no es deducible. Los únicos no deducibles son los relacionados con impuestos, porque se asimilan a una sanción. Hace muchos años me acuerdo que leí sobre el tema de moratorios y la DIAN era un concepto, no lo puedo aseverar al 100%, pero me acuerdo que decía, eso es se asimila a una sanción, por lo tanto no es un tema deducible. Yo, perfecto. Pero hombre, si yo tengo una oportunidad de negocio y me toca invertir, y de ese invertir me toca de pronto hablar con mi cliente y decirle, mire, no le va a pagar a 30, sino a 60 y le va a pagar un interés de tanto, un interés moratorio de tanto, pues hombre, pues hágale, porque si el proyecto, si financieramente usted puede apalancar con ese tipo de operaciones, pues hágalo. Bueno, ahí también te puede hacer factoring. Acuérdese que nosotros, las empresas no podemos intervenir o no podemos impedir el factoring, ¿no? Y eso lo tenemos que nosotros certificar como revisores fiscales. Y en el informe de gestión o en un informe que hagan, porque de todas maneras, independiente de que no exista la legalidad del caso, pues hay una corresponsabilidad administrativa. En el informe que hagan, pues automáticamente se tiene que indicar ciertos casos normativos que yo tengo que establecerlos como gerente o como directivo.
que al final pues es parte de lo que nosotros hacemos en el dictamen. Intereses implícitos no deducibles, gastos, métodos de participación, donaciones a entidades no ESAL. Pendientes con esto. No, es que le coloqué le hice una donación a la empresa La Vanguardia, a la organización La Vanguardia, Fundación Vanguardia, por dar un ejemplo. Déjeme ver el RUT. No, no lo pedí, déjeme ver la certificación. Sí, sí me la entregaron, pero déjeme ver el RUT de la empresa, porque pueden certificármelo. Pero ¿dónde está donde diga que la entidad es contribuyente o no contribuyente del impuesto? Acuérdese que el hecho ahora de que sea una entidad sin ánimo de lucro no indica por derecho que es del régimen tributario especial. Porque si no es del régimen, tengo que hacerle las deducciones. Y peor, esas donaciones no son deducibles de renta. Aceptación de costos y gastos al presentar y pagar por pagos en exterior. El tema de retención en la fuente. Los gastos de representación, esos se pueden deducir en el 1% de los ingresos netos. Ingresos netos, no confundamos ingresos netos con utilidad neta. Ingresos netos son ingresos brutos menos las deducciones y demás, y al final en el renglón dice ingresos gravables netos. Y en esa parte, automáticamente usted calcula el 1% y ese valor se lo puede llevar como deducible. Ah, que lo gasté en una fiesta, hicimos un parrandón, como hizo el alcalde de Caquesa y utilizó el estadio, que esa es la noticia de hoy. Entonces hicimos un parrandón en el estadio y me gasté, y se pasó el 1%, ¿no? Ah, bueno, listo, lo disfrutaron. Entonces ya podemos celebrar los cumpleaños, ya podemos hacer actividades, ya, que todo era lo que discutía la DIAN, ¿no? Obviamente, pues el tema del soporte legal, artículo 771 rayados del Estatuto Tributario, lo que les hago, y el tema, sí lo digo, el tema de medios de pago para efectos del estatuto, que cada parte es deducible, qué parte no es deducible. Yo creo, y ahí sí les digo, creo que aquí tengo un error, tendría que verificarlo, porque puede ser menor el valor para el año 2020 y creo que no lo actualicé. Tengo esa duda. Revísenlo, les digo la verdad, revísenlo, porque ahí creo que el valor el porcentaje es menor. Entonces, verifiquen el tema de los pagos que se hayan hecho por entidades bancarias, que se haya cumplido con esa condición, porque si no serían gastos no deducibles de renta. Y el 100%, ¿no? Los 100 VTs, cada persona tiene que analizarse a 100 VTs y verificar que los pagos se les realizó y demostrar esos pagos. La CESAL, pendientes con el tema de los pagos a directivos, que no puede exceder el 30% de los gastos. Obviamente sobre el límite que establece a ciertas entidades, ¿no? No todas tienen que aplicarlo. Rentas exentas, que acabamos de mostrar ese listado para no detenernos. La reinversión de las entidades, las inversiones realizadas por entidades sin ánimo de lucro y la cancelación de esas inversiones que se les puede convertir en renta, ¿no? Yo siempre he dicho, y creo que este año lo tengo que cumplir, tengo que hacer una conferencia estrictamente para entidades sin ánimo de lucro. Inversiones liquidadas en periodos graduales anteriores. Esta es, no, perdón, esta es precisamente la de entidad sin ánimo de lucro. Y aquí va, recuperación especial de deducciones. Y esta es la parte importante. Aquí va el punto clave que les decía en la conferencia, ya llegamos casi al punto final de la conferencia, y entonces van de pronto, si tienen dudas, escribiéndolas, con eso empezamos ya a responderlas. Y básicamente en la parte de la recuperación es precisamente lo que hablábamos de las depreciaciones, de la obsolescencia. Noten que yo hago la depuración, al final estas no pueden ser utilizadas ni deducidas en la parte de deducciones ni en la parte de costo y gastos. Yo tengo que establecer esa renta como plena en ese renglón 70, y no afectarlas ni con las deducciones de los demás, ni, o sea, no inmiscuirlas y mezclarlas con esa utilidad, tiene que ser aparte. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando yo calculo más mis despreciaciones y al final me toca hacer un recálculo de mi recuperación por decisiones, hablando desde el punto de vista fiscal, pues tengo que reconocerlas ahí. En el caso de las empresas que les estaba hablando, donde aplicaron la depreciación a los 3 años y no cumplieron lo establecido por la norma, pues tienen que hacer la corrección de renta y establecer esa recuperación de costos y gastos por esa vía. Aquellas empresas que no aplican valor de salvamento y que
implica un cálculo inadecuado de la depreciación, deben hacer ese cálculo. Y cuando hablo aquellas, volvemos al tema de la materialidad, pilas con las que son materiales, pilas con los bienes inmuebles, que es lo que más afecta a esa operación. Residentes fiscales colombianos que tengan una participación del 10% del capital, pues para el cálculo de la de renta pasiva ETSE, pues deben registrar el valor correspondiente. La compensación de pérdidas fiscales que les hablaba de los 12 periodos, 147 sin perjuicio del exceso de renta presuntiva que es solo a 5 años. Las rentas exentas que ahí les coloqué la resolución, donde que esa es la resolución de medios magnéticos. Yo no les voy a mentir, yo no es que yo haya hecho un trabajo de ponerme a revisar cada renta exenta y colocar la norma, no, eso viene en la resolución, y la resolución lo único que nos ayuda es a verificar y darnos la guía. Recuperación de rentas gravables, ay, yo me equivoqué. Recuperación especial de deducciones, recuperación de costos y deducciones que no pueden ser afectados con los costos de deducciones, no está bien. Y la recuperación de rentas gravables es la recuperación de pérdidas compensadas. Ya. Recuperación de rentas gravables, la recuperación por pérdidas compensadas modificadas en la liquidación de revisión. Ya casos especiales, temas de normalización tributaria o por efectos de comparación patrimonial. Yo digo cuánto levantemos la mano, de pronto digo yo coloquialmente y digamos, ay, a mí se me olvidó hacer las encuestas. Es que tenía unas encuestas para ustedes y se me olvidaron. En la comparación patrimonial, ¿cuántos hacemos el cálculo de comparación patrimonial de la renta del 2019 con la del 2020? O la del 2018 con la del 2019. Y oh sorpresa cuando llega el requerimiento. Y al llegar el requerimiento, pues esto es lo que yo debo establecer en las rentas gravables. Renta líquida agradable, ingreso por ganancias ocasionales, de juegos de azar. Rentas deudores de ley 116. Pendientes, los que son clientes de ley 11116, 116 no, sino 1116, porque deben registrar las rebajas, descuentos o quitas de capital, multas, acción de intereses que hubiesen sido obtenidos en calidad de deudores en virtud de esos acuerdos. Y la utilización de las pérdidas fiscales acumuladas. Registrar el valor total o parcial de las pérdidas fiscales acumuladas de años anteriores. ¿Se acuerda que arriba yo digo, tengo pérdidas? Coloco una X en el encabezado, elemento formal. Como coloqué la X, allá digo pérdidas, tengo que colocar aquí el valor. Y ojo con un tema, yo voy a colocar el valor total, o sea, no puedo decir que hoy que tengo 100, mañana que tengo 20, mañana que tengo 50 y pasado, a no ser pues obviamente que se mueva en la renta, ¿no? Pero yo digamos que tengo que tener un análisis y eso debe cuadrar allá con los medios magnéticos. Pendientes los que están haciendo pérdidas, recuperación de pérdidas fiscales, porque eso puede ser un efecto muy importante en la renta. Inciso 2, artículo 15 del decreto 772. Ganancias ocasionales variables, utilidad, diferencia entre precios de costo y el activo, ahí está el tema de las ganancias. Dividendos y participaciones a la tarifa pagada, entonces las que aplican al 7.5, las que aplican al 9, al 33, al 20, dependiendo el tipo de entidad, donde esté ubicado, zona franca, que tienen tema especial. Dividendos y participaciones al 27%, que obviamente estamos hablando de compañías holding colombianas. Dividendos y participaciones a la tarifa general, que es del 32%. Y entra aquí todo el tema de descuentos tributarios y pendientes con el descuento tributario de activos fijos reales productivos, que ya se quedó súper claro de que no se reconoce como menor valor no se reconoce como menor valor de la renta, en deducciones, ni se va a llevar en otro elemento, sino se lleva dentro de la renta como un descuento tributario en el renglón 93. Y ojo con un tema, es la contabilización de ese descuento tributario, y es la siguiente. Cuando ustedes hacen la compra de 1 millón de pesos en un activo real, fijo real productivo, el IVA, que son 190.000 en el ejemplo que estoy dando, se debe llevar a la cuenta deudores como anticipo de renta. O sea, va por descuento tributario. Ni al gasto, ni como mayor valor, ni nada. A la cuenta 13. Bueno, digo 13 para los que me dan 13. 16, tengo una que es 16, otra que es 100 o algo así. Entonces, a la cuenta de deudores, anticipos de impuestos, descuentos tributarios
¡tum! Ahí colocan el valor. Y en la base del activo, pues la llevarán en la cuenta de propiedad, planta, equipo o lo que corresponda. Me imagino propiedad, planta, equipo porque es activo productivo real, ¿no? Entonces, pues deberá ir en la propiedad, planta, de equipo. Porque si lo llevo en la de propiedad de inversión, pues ya no es activo productivo. Y si lo llevo activo mantenido para la venta, ya no es activo productivo. Entonces tiene que ser en propiedad, planta, de equipo. Y de esa forma es que se contabiliza ese impuesto, ese beneficio. Firmeza las declaraciones, la pueden aplicar el 30%, verifíquenlo, así no quiera usted tener el beneficio, pero verifíquenlo para efectos de la devolución de renta, no les pase lo que le pasó a mi cliente. Entonces, verifiquen esa parte y establezcan como si les da o no les da beneficio. Si tiene situaciones que de pronto llamen la atención o de pronto tengan dudas, aplique el beneficio y se ahorra un dolor de cabeza. Aquí ya siguen temas de cálculos, descuento por impuestos pagados, descuentos por impuestos pagados en el exterior. Ese es un tema importante. Podemos llevarnos descuentos pagados por impuestos descuentos por impuestos pagados en el exterior. Pero normalmente cogemos el certificado y lo colocamos. No, señores. Ahí toca hacer el cálculo de la operación. ¿Qué pasaría? ¿Cuánto es el impuesto que yo pagaría en Colombia si aplicara la operación exclusivamente el ingreso, costos y gastos de esa operación? Establezco el impuesto. Y si el impuesto es mayor a la retención, debo colocar el impuesto que yo calculé. Si el impuesto es igual a la retención, perfecto. Y si la retención es menor al impuesto que ya calculé, coloco la retención. Entonces, no es que yo coloque ahí automáticamente la retención. Debo tener esos cálculos y eso sí lo revisa la DIAN. Crédito fiscal utilizado para los que manejen crédito fiscal del 251 del Estatuto Tributario. Verificar el anticipo de renta de la declaración, verificar los saldos a favor, retenciones en la fuente procedente de retenciones. Hay un tema importante y es lo que yo establezco el concepto 61-67 del año 2014 y es basado en el principio del artículo 21-1 porque me dicen, entonces, ¿qué hacemos con las retenciones? Yo digo, pues, lo que dice el concepto de la DIAN, lo primero que suceda. Si yo causo, pues primero sucede, si primero me pagan, pues lo primero que suceda, en ese momento reconozco la retención. Cálculo del anticipo, cálculo del anticipo, que deben realizarlo, y estas son todas las sanciones que posiblemente podemos tener si no realizamos, pendientes con la firma del revisor fiscal, pendiente que quien firma sea el que aparezca en la Cámara de Comercio o en el documento, específicamente para los que tienen Cámara de Comercio, los demás tranquilos, pero Cámara de Comercio, que sea el que aparezca en la Cámara de Comercio. Debe ser la persona que firme, no puede ser otro, porque eso le genera problemas a aquellos que realizan devolución de renta. Verifiquen que estén registrados adecuadamente en el RUT y desde el tiempo que establezcan. Cumplir topes de 5.000 para revisores fiscales, quienes están obligados. Aquí todos los que estamos obligados, porque pues obviamente son clientes de nosotros, o sea que están obligados a revisor fiscal. Efectuar la conciliación fiscal contable establecida en el deseo. A veces no hacemos eso y eso nos ayuda a verificar que la renta está bien. No lo hagamos por cumplimiento normativo, hagámoslo porque eso ayuda a confirmar que mi renta quedó bien elaborada. Y adicionalmente, el tema de la cuenta, los que manejamos cuenta no deducible, pues al final todas las cuentas no deducibles son lo que va a aparecer en esa conciliación fiscal. Y hay una parte de la resolución del decreto 1998 donde dice que va a haber un control de detalle de esas cifras. Entonces ese es el control de detalle, ahí estoy cumpliendo la normativa perfectamente. El impuesto diferido, obviamente no va dentro de la renta, los activos contingentes, impuesto diferido, cobertura, mediciones razonables, revaluación, valor de mercado, no va en la renta, y las provisiones sin contingencias. Eso es básicamente lo que establecemos en el proceso desarrollado de lo que es la renta. Vamos a responder algunas preguntas que nos realizan dentro del chat y procedemos. Entonces, voy a empezar acá, a averiguar. Entonces,
Buenos días, yo veo el Excel, perfecto, si veo, está en el Excel. Aquí, ¿cuál es el manejo de las donaciones realizadas a la Policía Nacional y Alcaldías por tema de COVID? Sencillo, en el tema de las donaciones, pues tienes que averiguar y verificar a qué tipo de donación aplicó. Se supone que son donaciones a entidades del Estado y pues tienen que llevarse como descuento tributario en el límite que establece el 25% que establece la norma. No olvides verificar en dos cosas. Primero, pues la certificación que te emita la entidad. Segundo, pues obviamente como son entidades del Estado, pues obviamente aplica. Y tercero, el tema de verificar que esté en el listado de las que se llevan. Hola, Rosemary, ¿cómo vas? Ahí voy saludando a la gente, algunos que conozco. Si el formato 25 ya tiene prevalidador. ¡Uy! Buena pregunta, no sabría, los que están acá de pronto si me hacen el favor de entrar a la DIAN y mirar y verificar si ya el prevalidador está, pues hasta donde yo verifiqué no estaba, pero pues se verificaría a ver si existe. Veo que o la explicación fue muy clara o quedaron demasiadas dudas, porque no veo más preguntas. No sé si tiene alguna otra duda, de pronto alguno de los participantes, de pronto tiene dudas y demás. Voy a abrir acá en este. Ah, sí, miren. ¿Me puedes contar en la renta del 2020 las planillas de seguridad? ¿Puedes descontar en la renta del 2020 las planillas de seguridad social del año 2020 que no pagas en el 2020 y que no fueron descontadas en el 2019? Buena pregunta, interesante. Resulta lo siguiente. Cuando yo, se supone que desde el año 2019, con la ley, perdón, desde la ley 1819 del año 2016 a partir del año 2017, yo puedo llevar los costos o gastos de nómina que cumplan la condición y no es lo efectivamente pagado, que era en temas de aportes era lo que se establecía. Ojo con un tema, en la parte de arriba de la renta, en los datos, en la parte informativa, yo voy a llevar el costo o gasto. Perdón, debo llevar el efectivamente pagado. Pero en las deducciones, llevo el causado, siempre y cuando a la fecha de presentación de la declaración de renta yo haya pagado los aportes a seguridad social. Y muy buena pregunta porque me acordé de eso y creo que me lo salté. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes en el periodo pagaron los aportes a seguridad social debidamente, pero no se descontaron en ese momento las deducciones, ya este año no se las puede llevar porque es un costo o gasto de deducciones de años anteriores. Y la norma es clarísima en que los costos o gastos de años anteriores no es deducible de renta en el año vigente. Ahora, ¿qué puede generar eso? Que pronto tampoco cumplieron totalmente con la obligación del año 2020. Y ojo con un tema, por eso digo que la pregunta es muy buena. Pendientes con los que aplicaron PAEF, perdón, y no PAEF, pendientes con los que aplicaron el beneficio de la deducción, los que aplicamos, porque yo lo apliqué, el beneficio de la deducción de aportes a seguridad social por pensiones. Porque eso implicaría que yo me vería en la obligación o queda una duda legal ahí de si yo cumplí o no cumplí, porque como el Consejo de Estado generó inexequibilidad en ese proceso, entonces automáticamente yo me vería en la obligación de pagarlos antes de la presentación de la renta. Y si no, estaría incumpliendo y sería no deducible. Entonces, creería que es un tema muy importante que los que tienen o tomaron ese beneficio lo reconozcan y lo paguen, para que para efectos no van a tener dificultades. Es peleable, puede ser, pero para que no van a tener dificultades en su renta y no tengan esa connotación. No olviden también el pago de los aportes de impuestos, ¿no? El impuesto de industria y comercio, que puede ser llevado como descuento tributario o como deducción, lo que decía. Pero para llevarlo tienen que estar debidamente pagados. Luz Dari, ¿cómo estás? También conocida. Buenos días. En un contrato de construcción de obra civil debo reconocer el ingreso en la medida del avance de obra.
o espero terminar el inmueble construido. En el contrato de construcción existen dos elementos. Ahí tenemos que hablar norma internacional, tenemos que hablar norma tributaria. En la construcción de obra civil, pues existen muchas connotaciones de obra civil y depende la forma como se realice ese contrato. Si tú me preguntas que yo tengo una entidad, una empresa que se dedica a construir edificios y venderlos, los cuales montan el edificio, hacen a través de la fiducia, recolectan o hacen el recaudo para efectos de cumplimiento normativos y seguridad para la persona que está recaudando. Y cuando encuentren el punto de equilibrio y lo venden, pues la norma me dice, usted solamente tributariamente, ahí sí lo dice, artículo 28 del Estatuto Tributario que me lleva, creo que es el numeral 2, que me lleva al artículo 27 del Estatuto Tributario, y ahí me dice claramente, me dice solamente cuando se escriture. Entonces ahí reconozco el ingreso, tributariamente. Para efectos de norma internacional, debo evaluar la política y la realidad financiera. ¿Cuál es la política y la realidad financiera? Depende cómo lo maneje. Existen construcciones donde los mismos dueños, a pesar de que vendan a terceros, se hacen acreedores a unos inmuebles por la inversión que realizan. Ellos manejan grado de avance. Aquellos que realizan los pagos anticipados, ahí debo manejar grado de avance. Pero todo de acuerdo a la política. Pero aquellos que me anticipan una parte, el 10%, el 5% lo tienen la fiducia y todo eso, pues eso es un anticipo. Y solo lo entregaré en el momento en que las condiciones de la realidad financiera se den, conforme a la política. Entonces, esa es la connotación del asunto. Acá me preguntan también, me contestan acá que el prevalidador del 2021 todavía no ha salido. Entonces, de verdad, yo ya estoy loco por presentar unas, aquí dice información tributaria vigencia 2020, no, pero es vigencia 2020. Sí, claro, es vigencia. Dile a una de las chicas que lo abra, a ver si está bien. Vale. Creía que ya está, porque lo que pasa es que me está ayudando, Andrea, ya no es de contabilidad, sino de medios, entonces no conocía el tema. Pero ya, según lo que leí, sí, ya salió. Buenos días, una pregunta, para poder descontarse un gasto, Ana, ¿cómo estás? Gusto de verte acá en la conferencia. Para poder descontar un gasto se debe tener un ingreso al cual relacionarse. Si no tengo un ingreso, ya que no puedo firmar el contrato, pero tengo los gastos en el 2020, los puedo hacer deducibles de alguna manera. De pronto estamos hablando de un tema de prestación de servicio. Tanto la norma internacional como la norma tributaria, pues establece que la norma tributaria dice que hay relación de causalidad, ¿no? Entre el ingreso y el gasto. Y la norma NIF me dice que debe haber confiabilidad del ingreso cuando exista confiabilidad del gasto, o viceversa. Entonces, aquí lo que te está pasando es que existe una confiabilidad del gasto, pero no existe confiabilidad del ingreso. Por lo tanto, bajo el esquema de costeo que debemos manejar en las empresas, se supone que, en principio, todo lo que yo hago en una empresa, pues no va directamente al gasto, debe ir a inventarios. En el caso de prestadores de servicios, debe ir a inventarios de prestación de servicio. Y en la medida que voy ejecutando, lo traslado al costo. ¿Eso qué te indicaría? Que si al final del periodo tú no has facturado o no se ha hecho la realización del ingreso, porque ojo, la pregunta es muy buena porque dice que no tener un ingreso, nunca me habla de factura. Entonces está perfecto lo que estás diciendo. Entonces no tengo el ingreso reconocido, pues no llevaré al costo ese inventario. Al siguiente año, cuando ya reconozca ese ingreso, ese inventario lo puedo llevar al costo. Y ningún efecto, ningún problema. ¿Qué pasa? Entonces me dicen, ¿y qué pasa con medios magnéticos? Pues no hay problema porque en medios magnéticos año 2020, pues reconoceré el gasto, o en el 1001, la operación de compras y demás que realicé en el año 2020 correspondiente como temas de inventarios. Ahí dice en el 10, formato 1001, concepto 1004, si más no estoy, que dice compras de inventarios. Ahí lo colocas y listo.
Perfecto, me acaban de confirmar que sí que era ese. Alexandra, ¿cómo está Alexandra? La retención en la fuente que me aplican los clientes del exterior la debo manejar como un descuento tributario en el renglón o en el renglón de retenciones, descuento tributario. Las retenciones pagadas y ahí en el formato, viste, que dice que descuento tributario por retenciones efectuadas en el exterior. Dice específicamente la explicación del cuadro. Entonces, esas se manejan es como descuento tributario. Aquí me nace otra, a ver, ya. Bueno, me queda nomás indicarles y agradecerles por su participación en esta conferencia. Quedo muy satisfecho. Veo que muchos son conocidos, son clientes ya de vieja data. Entonces, espero verlos en el de medios magnéticos. Les digo más o menos dentro de 15 días lo vamos a realizar. Aquí les va a llegar la invitación. Clientes ya saben que sin ningún costo tienen estas capacitaciones porque es parte del compromiso que AMC hizo con ustedes en el momento que les pasó la propuesta. Y seguiremos haciéndolo. Entonces, muchas gracias, muy amables y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias.